ahora ya no existente, colectivo Poliamor en México. Y en aquellos años, en aquellas épocas, teníamos mucho la discusión sobre qué discursos ideológicos están muy presentes a la hora de hablar de amor, ¿no? Porque pareciera que el enamoramiento es solo una cosa ahí de dopaminas, endorfinas y neurotransmisores combinados que hacen que tú te portes de tal y cual manera. Y que entonces, como que le dejamos la química y a la biología mucha de la responsabilidad de no soy así, pero es que estoy enamorado. Entonces, Helen Fisher es una de las principales representantes pues, de la sociobiología hoy en día. Si recuerdan, les compartimos un texto, bueno, de hecho les compartimos dos textos. Uno de ellos, creo que ya lo había subido en semanas pasadas, sobre la historia natural de la monogamia en PDF. Y el texto que compartimos para la sesión de hoy se llama ¿Por qué amamos? Ambos están en PDF, ambos son unas, válgase el término, unas joyitas para discutir, polemizar. Y precisamente Víctor hoy va a polemizar algunos temas, porque ahorita que nos veníamos juntos me dijo, Diana, algunas de las cosas propuestas en la seminaria no estoy de acuerdo. Y voy a empezar a decir cosas. Te digo, este se trata. Entonces, muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a las organizadoras por invitarme, precisamente a causa de esto de que hay algunas diferencias y que me comentaba Diana, no sé qué tan buena idea sea que yo esté aquí, pero al menos el que yo esté aquí habla bien y habla muy bien acerca del compromiso con el pensamiento crítico que tienen las organizadoras, porque si no, pues no estaría aquí sentado platicando con ustedes. Como Diana ya más o menos había comenzado a hablar, pues bueno, cuando empezamos con estas cuestiones de la reflexión sobre el amor en el colectivo y pues tuvimos el primer intento de realizar algo similar a esto a un seminario, que en este caso pues, fue más bien nos tocó la seminaria, habíamos chocado ya con Helen Fisher. Y es que me parece que cualquiera que quiera hablar o investigar algo acerca del amor, del enamoramiento, de las relaciones afectivas entre las personas, inevitablemente cuando empieza a investigar le sale el nombre de Helen Fisher. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué es tan popular esta investigadora? Y más que ella, digamos, la postura que ella representa, que ella, digamos, es como la bestseller de esta, pues de, exactamente de esta corriente, la bestseller de esta corriente, pero bueno, no es la única. Quizás un modo expositivo o el modo como es que se mueve también en los medios, uno de ellos, el video que estamos intentando que funcione, pero si no, bueno, más o menos vamos a platicar acerca de esto. Pero se mandó, ¿no? Se mandó el... Sí, el video está. Así es, exactamente. Sí, porque mandamos dos bibliografías base. Una, el video precisamente que se llama ¿Por qué amamos? ¿Por qué engañamos? Y el segundo, el texto de ¿Por qué amamos? De Helen Fisher como bibliografía básica. De hecho, bueno, perdón, si vieron, hubo 3 carpetas que mandamos. Y como de alguna manera para abarcar 3 problemáticas que no tenemos muy claro si hoy nos detenemos a abarcarlas todas, pero por lo menos una probadita y al ratito que hagamos plenaria será muy rico los comentarios para que de ahí agarremos uno y otro elemento. Y se puso bibliografía básica y complementaria de los 3 temas. Si no, bueno, igual, no está habiendo problemas de que les lleguen de los correos. ¿Sí están llegando chido? ¿Bien? No, a mí no. Ok, entonces ahorita vemos, porque Norma me pasó una En lista. la lista, pónganle un asterisco a su correo electrónico de las personas que no están llegando. O la otra es que me manden un correo electrónico, entonces es más fácil que yo copie vuestro correo. ¿A quién le mandamos? normamogrovejo@gmail.com o si no, el de Diana, cualquiera de los dos. El mío es lunaqecrece@gmail.com. Luna que crece. ¿Alguien sabe dónde está la lista? Acá. O Luna. Gracias. Perdón, puedo ¿Puedes decir. indicar, por favor, seminaria y la fecha? Perdón. Ok. Sí, pues bueno, como les iba comentando esta parte de que
esta mujer es como la representante más ilustrativa de esta corriente, pero no es la única. Y hay algo, pues digamos, muy curioso, ¿no? con esto. Es que resulta que tiene una aceptación muy, muy grande, no nada más dentro de los ámbitos académicos, sino también afuera de ellos. Acabo de ver que en esta semana la revista Selecciones sacó en su primera, en la portada, datos acerca de nuevos datos acerca del amor, ¿no? Retoman totalmente el argumento de Helen Fisher y cada que ustedes van o buscan, googlean algo acerca de la ciencia del amor, sale inevitablemente su nombre. La mayoría de las veces sale en tono que la recuperan a ella como una base científica para hacer algunas otras deducciones. Y pues yo no he encontrado fuera de una crítica que le hace a ella el profesor Julio Muñoz Rubio, alguna otra crítica fuerte a Helen Fisher, y busqué bastante porque hice una investigación acerca de esto. Julio Muñoz Rubio, él es un investigador de la UNAM y él hace una investigación bastante importante acerca de la psicología evolucionista, y como parte de esto habla de Helen Fisher. Pero bueno, fuera de él, a mí no me ha salido algún otro nombre que haga así un énfasis importante en esto. Y pues bueno, una de mis, pues digamos, o más bien la intención de esta investigación que yo realicé y que terminó en la tesis de licenciatura que acabo de terminar hace unos meses, fue precisamente el desmontaje de todo esto que Helen Fisher está diciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de su gran aceptación que tiene, parece de repente como que ya está todo dicho, como que eso es la ciencia del amor y ya a partir de ahí ya tenemos resuelta la base y podemos empezar a pensar sobre todo lo demás, ¿no? Me parece que de entrada la base es lo que estaba tambaleando y que no se sostenía, y bueno, esto es lo que yo trato de mostrar, de manera que lo que les voy a comentar en adelante, es los resultados o parte de los resultados que esta investigación dio. Y quiero empezar, digamos, con la afirmación fuerte que voy a tratar de demostrar a partir de lo que les voy a decir, y que, bueno, a partir de ahí, pues vaya, es la conclusión para después mostrar cómo llego a ella. La afirmación es que la teoría evolucionista del amor romántico de Helen Fisher no es una teoría científica, sino es la forma teórica de una ideología. Es la forma teórica de la ideología liberal del amor. Esto, bueno, así dicho, suena pues muy poco inaprensible, pero bueno, quisiera explicarlo. Ante todo, bueno, quisiera comenzar con esta cuestión del amor romántico, ¿no? Me parece que dentro de la reflexión que se hace, ¿no?, en algunos espacios de textos feministas o de colectivos como el que era el nuestro, el de colectivo Poliamor, esta cuestión del amor romántico tiene como mucho peso, está muy aceptado, es un término que está muy aceptado, y en realidad es un término que no tiene ningún sustento. Es decir, cuando uno comienza a empezar a buscar qué es amor romántico, se encuentra con Helen Fisher, y casualmente amor romántico, la única definición así como de un concepto de amor romántico que al menos que yo he encontrado, una definición así establecida, es la de Helen Fisher. Y la de Helen Fisher, a partir de ahí hay una confusión, creo yo, cuando se tratan estos temas, como queriendo más bien colocarse en otra posición. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. Me parece que en los textos de Coral Herrera Gómez, que a lo mejor conocerán algunas de ustedes, ella retoma mucho este concepto, lo ocupa, es una categoría clave de los textos que ella realiza. Y me sorprendió más cuando yo leía a ella que retomaba a Helen Fisher, o sea, que la retomaba sin hacer un cuestionamiento de ella, siendo que ella, Coral, tiene una postura, ajá, exactamente, que se distancia mucho de la de Helen Fisher, ¿no?
Entonces, me hacía esta pregunta de hasta qué punto esta cuestión del amor romántico es digamos, prudente mantener ese concepto. ¿No será que necesitamos algunas otras palabras con qué nombrar a eso que queremos nombrar, que no son las que ya están nombradas aquí por Helen Fisher? Aparte, amor romántico es una expresión que brilla por su ambigüedad. Es decir, amor romántico, o sea que hay un amor que no es romántico, o cómo es esa cuestión, o sea, o hay otros amores que no son románticos, y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es el amor, no? ¿Y cómo sería un amor no romántico? Me parece que Helen Fisher tiene este problema al principio cuando toma este concepto y no hace una mayor explicación que el tomarlo y empezar a ocuparlo. Es una expresión como de la pues como popular, ¿no? Que lo toma y lo convierte en una categoría dentro de su teoría, ¿no? Para ella, y para ir aclarando esta cuestión, amor romántico no es otra cosa que un sinónimo de enamoramiento. Cuando leen en Helen Fisher amor romántico, podrían quitarlo y hablar de enamoramiento. Es eso a lo que se está refiriendo ella. Me parece que en otros espacios amor romántico se refiere más bien a estas construcciones acerca del amor, estas ideologías acerca del amor, que vienen basadas de cierta manera en lo que el romanticismo decía sobre el amor. Y ahí viene toda esta parte de retomar esto del amor romántico. Pero bueno, en Helen Fisher es otra cosa totalmente distinta. No es por ahí. Ahora, decía, ¿no? Bueno, Helen Fisher es parte de la corriente de la sociobiología. Retoma, en realidad es como un licuado. Sus propuestas son como un mix de psicología, un poquito de neurociencias, algo de psicología evolucionista. O sea, en realidad toma de muchos lados y eso da una apariencia también, porque también toma estadísticas de la ONU y se va a la literatura. O sea, da una apariencia de mucha erudición. En realidad, esta apariencia de mucha erudición creo que también sirve como un señuelo que hace pensar que ahí hay un saber sólido, construido fuertemente. Pero bueno, me parece que no es así. La rama, digamos, evolucionista en la cual ella se inscribe, pues es digamos, la base sobre la cual construye su teoría del enamoramiento. Para ella el enamoramiento es algo que se produce de manera evolutiva. El video más o menos habla de estas cosas, pero bueno, en sus libros, ¿Por qué amamos?, Anatomía del amor y White Skin, White Hair, y también en el primerito que sacó, que fue El contrato sexual, en todos esos hace toda esta reconstrucción, ¿no? De la evolución del amor romántico, de cómo fue que el enamoramiento hizo irrupción, ¿no? Cómo antes no existía y qué fue lo que llevó a que existiera, ¿no? Por eso yo le llamo la teoría evolucionista del amor romántico. Es eso, el amor romántico o enamoramiento surge como parte de un proceso evolutivo. Y decía que no es una teoría científica, sino la forma teórica de una ideología. Esto nos lleva a un terreno en el cual, lo que le decía a Diana, que aquí es donde no sé qué tan buena idea era que yo estuviera aquí, porque nos lleva, o al menos a mí me llevó, y desde donde les hablo, a la teoría de la ideología, a la teoría materialista de la ideología. Con la teoría materialista de la ideología me refiero a esa teoría que comienza con el objeto teórico que Marx entrevé, que es la ideología, que continúa con los desarrollos de Althusser, que Althusser le da un salto gigante a la teoría de la ideología, y que posteriormente Slavoj Žižek da con un avance también muy grande con la introducción de las categorías del psicoanálisis lacaniano para analizar la ideología. Entonces, creo que Freud y creo que los nombres de Freud, de Marx, de Lacan y de Althusser son suficientes para desatar una polémica que me gustaría tener. Y pues bueno, con esto, les decía, no es una teoría científica, sino la forma teórica de una ideología. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cualquier texto o no cualquier construcción que tenga forma teórica es necesariamente una ciencia. Las ideologías
pueden tener forma teórica y no ser una ciencia. La cualidad de las ciencias es producir conocimientos exactos sobre un objeto teórico que tienen. Helen Fisher no produce conocimientos exactos. En realidad, lo que está en su trabajo es más bien una construcción que realiza acerca de un cierto objeto enamoramiento, en base de observaciones positivas de la realidad. En realidad también esa es la otra cara de la teoría de Helen Fisher, es una teoría absolutamente positivista. Construye todas sus categorías a través de observaciones directas, de conductas, de cuestiones que están en la literatura, de estadísticas, de comportamientos, sin detenerse a cuestionar el dato. Para ella el dato está dado y ese dato lo maneja, lo interpreta de cierta manera que crea una teoría, que aparenta una teoría con sustento científico, pero no lo es. En realidad es la forma teórica de una ideología. Decía, y localizaba, ¿no? la ideología precisa de la cual el texto de Helen Fisher es la elaboración, y es la ideología liberal del amor. Esta introducción de esta categoría de ideología liberal del amor me parece que también es un cuestionamiento y un distanciamiento a cómo yo durante mi tiempo, por el paso por el colectivo y algunos espacios donde reflexionábamos estas cosas, veía muy frecuente, ¿no? En los textos, muchos textos feministas que hablan acerca del amor, esto que me parece que son los textos en donde más se ha tratado con una distancia crítica a esta cuestión del amor. Fuera de los textos feministas yo he visto pocos lugares en donde esto haya sido tratado con una seriedad y con una distancia crítica tan grande, ¿no? Pero bueno, leyendo estos textos, yo también veía que había muchas expresiones como ideología amorosa, ideología del amor, la propia expresión que aquí se ocupa para la seminaria, que es pensamiento amoroso, ideología del amor, ideologías románticas, cosas de ese tipo, ¿no? Pero que me parece que a veces son también expresiones que si bien señalan a una problemática real y que es correcta esta señalización que hacen, me parece que a veces esas expresiones carecen de un sustento fuerte, de agarrarse de algo. Es correcto, me parece, el modo en que señalan una problemática, pero no se afianzan de otra cosa, ¿no? Parece que señalan esto y no hay como para dónde más irle, fuera de esta distancia que ponen con esto, que me parece es correcto. Entiéndase bien, no estoy diciendo que sean incorrectos los abordajes que se hacen, ¿no? Sino que a veces la propia volatilidad de ese concepto hace que no puedan concatenarse con otros que puedan llevar a una cosa que vaya más allá. Cuando yo leía esto así literal, ideología del amor, en algunos textos feministas, yo decía, bueno, a ver, ¿y qué es eso, no? Me ponía a buscar y no encontraba una definición exacta de qué era la ideología del amor. Bueno, quizá hay que empezar desde antes, ¿no? Hay que buscar qué es ideología. Y bueno, fue como llegué a la teoría de la ideología, la teoría materialista de la ideología. A partir de ahí es que está construido todo esto. Me parece que una de las ventajas que tiene es que, contrario a lo que se plantea muchas veces en el pensamiento crítico actual, que está construido, creo yo, también desde un par de puntos que se repiten en muchos de los casos, que es deshagámonos de Marx y deshagámonos de Freud. Contrario a esto, yo creo que para pensar estas cuestiones y para responder a Helen Fisher es lo peor que se puede hacer. Para responder a Helen Fisher es necesario regresar a Marx y regresar a Freud, y eso es lo que yo ensayo en esta parte, ¿no? Decía, bueno, esta expresión, este concepto que yo propongo de ideología del amor, se tiene que leer desde ahí. Es la ideología, esa palabra ideología es un concepto fuerte del materialismo histórico, de la teoría de la ideología, que es parte del materialismo histórico. Entonces, me parece que la ventaja es que agarra
concatena con todo el aparato teórico marxista y con toda la, digamos, el gran avance que eso supone. Entonces, cuando yo hablo de esta cosa, les digo desde donde lo hago, que es precisamente desde Marx y desde Freud. Bueno, decía, la ideología liberal del amor. También me parece que aquí ya, por lo que me comentaba Diana y lo que he podido más o menos leer, han tenido la oportunidad, y lamento no haber podido estar aquí con ustedes para pensar otra vez todas estas cosas, pero han tenido la oportunidad ustedes de poder historizar esta parte del amor. ¿Cómo se ha visto en la antigüedad? ¿Cómo se ha visto en la Edad Media? Todo este recorrido histórico, que me parece que también es bastante acertado hacer este recorrido histórico, pero que creo que a veces la forma de hacer este recorrido histórico, si no tiene sustento en alguna otra cosa que lo agarre, también se volatiliza, porque entonces estamos haciendo de repente nada más comparaciones históricas, ¿no? El amor en el medioevo era de esta manera, luego viene y con el romanticismo es de esta otra, anteriormente en la Grecia antigua es esta. Está muy bien, yo no cuestiono esto, es importante hacer historización. La cuestión es que hay que ir más allá de la comparación de cómo eran las cosas y asirlas a algo más. Me parece que esa es otra de las ventajas de recurrir a Marx. Althusser dice que Marx es tan importante porque, entre otras cosas, Marx abre lo que se llama el continente de la historia. Para el conocimiento y para las ciencias, hay digamos, tres continentes importantes que se abren: el de la ciencia física, el de la ciencia matemática y el de la ciencia histórica. A partir de los descubrimientos de Marx se abre el continente de la ciencia de la historia, y es a partir del descubrimiento de Marx que se puede historizar sin hacer ideología de la historia. Hay una base material, y por eso el descubrimiento de Marx es un materialismo histórico. Hay un descubrimiento de algo que permite asir a cuestiones materiales toda una teoría de la historia, y historizar sin que le pongamos categorías de fines o de finalidades a la historia, como se venía haciendo antes de Marx. La base de Marx sirve también para esto, para todas estas ideologías acerca del amor que han estado revisando y que tuvimos la oportunidad también de revisar en el trabajo del colectivo. Cuando se anclan a una historización desde el materialismo histórico, se ven ciertas cosas que antes no se veían, entre ellas la lucha de clases, que es otro de esos conceptos que parece que ya fueron y que hay que dejar superados, ¿no? Que gran parte del pensamiento crítico también es: deshagámonos de la lucha de clases, deshagámonos de estos conceptos marxistas que ya están como de modelo, ¿no? Entonces, la idea aquí es más bien retomarlo, y van a ver ustedes, no sé si ya hayan llegado como a esta historización del siglo, digamos, de los siglos XVIII, XIX, XX, pero si no, quisiera compartirles una parte para que vean cómo asirlo esta historización a las categorías marxistas permite retomar otro ángulo. Y bueno, si me permiten, les voy a leer un poquito de esto. ¿Cuál? La lectura de la bueno, es que ahí hay un pequeño problema que comentaba Diana también. En realidad me encantaría poder compartir esta lectura, pero como es parte de mi tesis y todavía no ha sido publicada, hay un pequeño problema ahí, pero con todo gusto en cuanto esté publicada se los puedo compartir. Bueno, hay una cuestión aquí con el amor, que durante en Occidente, durante la antigüedad y la Edad Media, el amor y el matrimonio caminaron
por lugares distintos. El amor estaba fuera del matrimonio, y incluso el amor auténtico era el amor que estaba fuera del matrimonio. El amor adúltero por excelencia de los trovadores del siglo XII, o por ejemplo también el amor con las mujeres en Grecia, ¿no? No había un amor hacia la esposa, había pues una suerte de buena onda, pero de cierto llevarnos bien con la mujer con la que procreamos, pero no había esta idea del amor. El amor como sustento del matrimonio, antes de que estaba fuera a que ahora es el sustento, ocurren algunas cosas que son propias de la producción capitalista. Es decir, esto no se puede, este cambio en la ideología del amor que se da a partir bueno, viene señalándose desde el siglo XVI, pero que se acentúa en el siglo XVIII, continúa en el XIX y toma una extensión bastante grande en el siglo XX, tiene que ver con causas materiales, con lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Y lo que estaba ocurriendo en el mundo en este momento es más o menos esto que les voy a comentar, ¿no? Engels, bueno, se los leo, ¿no? Porque está más afortunado que si se los explica así. Él dice, bueno, Engels, después de ver esta cuestión de cómo era el amor antes en la antigüedad y en la Edad Media, menciona que al aparecer la producción capitalista encontró el matrimonio como un acuerdo estratégico y por ende el amor excluido del matrimonio. En verdad, dice Engels, este modo de matrimonio le convenía excepcionalmente a la producción capitalista. Y sin embargo, la ironía de la historia es que fue ella quien abrió la brecha decisiva en aquel. Es decir, a un mundo dividido en clases que hacían, digamos, una diferenciación de clases tan grande como el mundo capitalista, le convenía que el amor estuviese pactado, ¿no? ¿Qué más beneficioso que la riqueza no salga de la clase, ¿no? Eso le convenía excepcionalmente a la burguesía, ¿no? Pero casualmente lo que la burguesía vino a hacer fue abrir la brecha para que ese matrimonio no pudiera seguir siendo posible. ¿Por qué? Porque dice Engels, esta es una larga cita de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Dice, al transformar todas las cosas en mercaderías, el capitalismo desorganizó todas las situaciones transmitidas o adquiridas. Antiguamente, reemplazó las costumbres hereditarias y el derecho histórico por la compraventa, por el libre contrato. Pero para contratar se necesitan gentes que puedan disponer libremente de su persona, de sus acciones y de sus bienes, y que se encuentren unos en presencia de otros con iguales derechos. Crear esas personas libres e iguales fue precisamente una de las primeras tareas de la producción capitalista. Quisiera hacer resonar esto, ¿no? Porque muchas veces, incluso también en nuestros propios análisis, y habría que ver la tesis donde yo les estoy hablando, se llama La ideología liberal en la teoría de Helen Fisher. Deberíamos de hacer también un ejercicio de la ideología liberal en nuestras propias críticas a Helen Fisher. Esta categoría de individuos libres e iguales que se asocian voluntariamente es una categoría surgida con el capitalismo. Esto es el liberalismo. Es la ideología liberal, reducida o explicada de una manera muy, muy clara. El liberalismo es esto, es la idea del individuo libre e igual que hace contratos con otros individuos libres e iguales. Bueno, continúo. Pero bueno, ¿cómo poner de acuerdo este principio con las prácticas usuales hasta entonces para concertar el matrimonio? Es decir, los matrimonios arreglados, antes decidía el papá, la mamá, el tío, quién sabe, ¿no? ¿Cómo poner este principio del individuo libre, igual, dueño de sí mismo, de acuerdo con esta idea de los matrimonios que se acordaban? Era una contradicción. Bueno, según el concepto plebeyo del matrimonio, era un contrato, una cuestión de derecho y hasta la más importante de todas, puesto que disponía del cuerpo y del alma de dos seres humanos, para mientras durase su vida. Verdad es que, desde esa época, el matrimonio era el concierto formal de dos voluntades. Sin el sí de los interesados no había nada hecho, pero harto bien se sabía cómo se pronunciaba el sí y cuáles eran los verdaderos autores del matrimonio. Formalmente era libre, pero digamos en todo cómo se organizaba no lo era. Los verdaderos autores del matrimonio. Sin embargo,
puesto que para todos los demás contratos se exigía la libertad real para decidirse, ¿por qué no lo era en este? Los jóvenes que debían ser unidos, ¿no tenían también el derecho de disponer libremente de sí mismos, de su cuerpo y de sus órganos? No se había puesto de moda, gracias a la caballería, el amor sexual. Ese es el amor cortesano. En contra del amor adúltero de la caballería, no era el amor conyugal su verdadera forma plebeya. Pero si el deber de los esposos era amarse recíprocamente, ¿no era tan deber de los amantes no casarse entre sí y con ninguna otra persona? Este derecho de los amantes no era superior al derecho del padre y de la madre, de parientes y de los demás alcahuetes y terceros tradicionales de las bodas. Desde el momento en que el derecho al libre examen personal penetraba en la iglesia y en la religión, podía no afirmarse ante la intolerable pretensión de la generación vieja de disponer del cuerpo, del alma, de los bienes de fortuna, de la aventura y de la desventura de toda una generación más joven. Es la cita de Engels. No, permítanme, todavía continúo. Por fuerza debían suscitarse estas cuestiones en un tiempo que relajaba todos los antiguos vínculos sociales y removía todas las ideas corrientes. Es decir, estas ideas no nacen de la nada, vienen acompañadas de toda la transformación que venía haciendo la producción capitalista. Cómo el capitalismo requería estos sujetos libres, iguales, que contrataran entre sí mismos para poder funcionar. ¿Por qué? Porque la ideología liberal, que es la ideología burguesa, cuando ustedes escuchan ideología burguesa pueden perfectamente hablar de ideología liberal. Con lo que funciona la ideología liberal es precisamente con este principio del individuo libre e igual. Viene acompañado de todo esto. No sale, digamos, de un cambio de los pensadores que de repente empezaron a ver otras aristas y sacaron... No, todas estas filosofías sobre el amor, el enamoramiento, vienen acompañadas de estos cambios materiales. Entonces, bueno, continúo.